Hoy es nuestra invitada la economista Natalie Selly, ministra coordinadora de Producción, Competitividad y Empleo, con quien conversaremos acerca del proyecto de Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, que definirá las reglas del juego para la inversión privada en el modelo económico vigente. Ministra, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Alfredo, ¿cómo está? A ver, precisemos algo primero. Por el momento solo hay un anteproyecto. Falta entonces que el presidente tome una decisión sobre un proyecto definitivo que vaya a la Asamblea. Ese es el trámite. Bueno, sí, el anteproyecto a nivel del Ejecutivo ya ha pasado por una primera revisión del presidente. Justamente el martes en Guayaquil tuvimos una primera presentación. Estamos ahora en la fase de hacer unas ciertas aclaraciones y justamente también de recibir comentarios del sector privado. Este es un proceso que intenta fortalecer la participación del sector privado en la economía. Al inicio indicaba que el modelo de este gobierno parecía no tomar en consideración al sector privado. Yo creo que es un tema bastante alejado de la realidad de los 3 primeros años de gobierno. Obviamente tuvimos un énfasis en el tema político, en el tema constitucional, en diferentes leyes, pero desde el primer día se ha apoyado el sector productivo. Fíjese usted, este es el gobierno que más ha invertido en competitividad sistémica, en infraestructura, en carreteras, en reducir los costos de transacción para las empresas. En ese sentido yo creo que hemos venido trabajando en generar ese clima de negocio que es importante para la competitividad sistémica. Y ahora toca el tema de incentivos. Obviamente también hemos pasado por una fase de reforma tributaria, de que las empresas paguen lo que tienen que contribuir al país, no al Estado, al país para su desarrollo. Y esto obviamente ha generado tensiones, pero yo creo que en ningún momento el gobierno nacional, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha dejado de lado el sector privado. Este código plantea justamente las bases de la regulación productiva. Vamos a ver eso. En todo caso, yo señalaba es una preocupación que existe en el sector privado. Entonces, a veces es cuestión de percepciones, pero justamente las reformas tributarias y todo eso, y todo este conjunto, porque son muchos elementos, tienen que concluir a ya reglas definitivas que permitan poder tener una visión hacia el futuro para las inversiones. Entonces, justamente hay 5 capítulos, ¿verdad? Hay inversiones, fomento a micro, pequeñas y medianas empresas, comercio exterior e incentivo a la producción. Entonces, empecemos por la base del sistema, que es los incentivos, ya que de eso es que se queja el sector privado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y las herramientas de esos incentivos? Yo le diría que el Código de la Producción es un elemento fundamental, una herramienta fundamental de 3 objetivos. Uno, el tema de transformación productiva. Nosotros necesitamos ir a una nueva matriz productiva que sea intensiva en valor agregado, en conocimiento, que enfatice también el rol del sector de servicios en la economía, que sea verde, que sea eficientemente y que también sea democratizada, es decir, que permita a un grupo ampliado de la sociedad el poder tener acceso a los beneficios de la transformación productiva. Entonces, el primer objetivo del Código, con todas sus herramientas, es justamente fomentar ese tránsito hacia una nueva matriz productiva del país. El segundo objetivo es democratizar los resultados de esa transformación productiva. Le di nuestro énfasis en 3 temas. Uno, en las micro, pequeñas y medianas empresas, no que nosotros no creamos en el rol importante que tienen las grandes empresas en el país, pero son justamente estos actores los que tienen una heterogeneidad estructural y problemas importantes en términos de productividad y calidad. De allí que hay que fomentar a que estas empresas mejoren su productividad, su calidad y su capacidad de internacionalizar sus productos, su oferta exportable en el mundo. El segundo componente de esa democratización tiene que ver con que los productores puedan tener acceso a la transformación productiva, puedan tener proceso de industrialización. Y hoy tenemos varios instrumentos que fomentan la apertura del capital accionario de empresas transformadoras donde los productores podrían tener participación. Hay incentivos a la apertura del capital a los trabajadores y también obviamente a estos proveedores, a estos productores que podrían ser parte del proceso de transformación productiva. Y luego también tiene que ver mucho con el tema territorial. Si bien existen polos de desarrollo en el país, el capital sigue mucho a la mano de obra calificada, por eso existen las aglomeraciones, existen zonas de frontera, existen zonas que realmente necesitan incentivos, y ahí estamos promoviendo un incentivo de empleo en el cual pues, las nuevas empresas podrán reducir por 5 años todo el costo de la mano de obra. También tenemos incentivos para este desarrollo industrial y tenemos como herramienta un eje importante las sedes, las zonas especiales de desarrollo, que se darían por 3 tipos: transferencia tecnológica, producción industrial para la exportación y la exportación de servicios logísticos para mejorar la competitividad de los costos para la exportación, como por ejemplo la que estamos empezando en una operación multimodal en Manta, ¿no? Ahora, respecto a la inversión en sectores estratégicos que según la Constitución está reservada al Estado, pero que excepcionalmente se puede delegar a la empresa privada,
¿En qué caso se haría esa delegación? ¿Bajo qué reglas? Ok, muy bien, yo creo que el código también tiene una parte que aclara justamente la participación en particular, y hemos precisado los casos de electricidad, los casos de puertos y aeropuertos, y habrá pues digamos un artículo que aclare con mayor precisión pues el alcance de los sectores estratégicos y la participación del sector privado en el mismo. Otro tema importante que también tiene el código es cómo poder promover ir hacia una sociedad de emprendedores, a ver, un verdadero ecosistema de innovación, y existen también muchos incentivos y reformas a los temas de financiamiento para que justamente tengamos herramientas de capital de riesgo y el sistema de garantía responda a las realidades de un sector empresarial innovador y también de un sector empresarial como el de las micro, pequeñas y medianas empresas. Claro, y lo fundamental aquí es la competitividad justamente, ¿verdad? Y dentro de la competitividad es fundamental eliminar monopolios que se reserven porciones dominantes de mercado, porque eso afecta a la eficiencia y a los consumidores. ¿La legislación antimonopolios va a comprender también al Estado? La legislación de monopolio, finalmente tenemos un borrador final para discusión interna del Ejecutivo, ha pasado por todos los niveles de consenso y de aprobación interna, está listo para una revisión final del presidente. Esto formaría parte del Código de la Producción en una etapa posterior. Está considerado que sería una de las leyes priorizadas una vez que podamos aprobar, digamos, estas leyes marco, que serían el marco macro del fomento de la inversión privada en el país. Ahora, ¿qué tipo de exportaciones se quiere fomentar? Eso también es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros todos estos esfuerzos que estamos haciendo al final del día es por buscar un desarrollo integral del ser humano. El ser humano está al centro de todas las políticas públicas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y justamente todo esto termina en generar empleo digno, en generar el buen vivir, el bienestar para todos los ecuatorianos. Y de ahí nuestro énfasis en la transformación productiva y en actividades, exportaciones de valor agregado, justamente para cumplir el objetivo no solamente de tener más empleo, sino empleo de calidad. Entonces haremos un énfasis y un fomento especial de las exportaciones de valor agregado, de los servicios, de la exportación de servicios, donde el país tiene importantes ventajas competitivas. Ahora, ministra, la negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y eventualmente con otros socios comerciales como China, por ejemplo, ¿debe esperar la puesta en vigencia de este código? No, para nada. ¿Puede comenzar antes? ¿No? Muchas gracias por su pregunta, Alfredo, porque este es un tema que justamente me gustaba aclarar. Lo que precisamos para empezar las negociaciones, y aquí es importante el tiempo que nos estamos tomando en poder construir alrededor de los retos que tenemos para tener cierto nivel de garantía que cuando nos sentemos a la mesa, pues el acuerdo va a terminar exitosamente para ambas partes. Lo que se precisa es una serie de aclaraciones a nivel de memos de políticas y de encontrar las herramientas, los instrumentos que nos permiten pues, superar las dificultades. En ningún caso la negociación está atada a la aprobación del Código de la Producción, y en eso quiero ser extremadamente clara. Este no es un TLC que digamos que implica modificaciones o que está sujeto a modificaciones de las leyes nacionales. Para empezar a negociar lo que se requiere es una serie de precisiones en torno a una serie de preguntas que el equipo negociador nos ha dejado. Nosotros también tenemos algunas inquietudes y girará en torno a la ingeniería de los instrumentos que permitan superar los retos. Yo no los llamo dificultades, los llamo retos porque cuando hay la voluntad de negociar y de llegar a acuerdos, yo creo que debemos mirarlos como retos a ser superados en un muy corto tiempo. Y así también la expresó la Unión Europea, lo importante es fijar reglas. Finalmente, ministra, ¿cuál es el cronograma para la aprobación, digamos, la definición del proyecto, presentación en la Asamblea? ¿Será un decreto de urgencia, o un proyecto urgente, o seguirá un plan extraordinario? Eso ya lo hemos definido, el presidente ha considerado, y esto ya lo discutimos y lo consensuamos en Guayaquil el martes pasado, será un proyecto económico urgente. Realmente estamos con unos tiempos muy apretados, estamos empezando a recibir los comentarios de todo el sector privado, y para mí el sector privado desde las organizaciones de productores, gremios, cámaras, etcétera, para empezar luego un trabajo conjunto con la Asamblea. La Asamblea, su presidente, su vicepresidenta han mostrado un gran interés por este proyecto, y yo creo que vamos a hacer un trabajo conjunto con la Asamblea, donde podamos también incorporar sus comentarios, inclusive antes de enviar el anteproyecto al Ejecutivo. Esto tenemos un espacio, el presidente nos ha dado un plazo de 3 semanas, así que estamos corriendo contra el tiempo.